Se reinicia audiencia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción en la causa 172-2021. Sala integrada en su composición original por las 3 titulares. Voy a proceder a la identificación y verificación por la Fiscalía. Buenos días, señora fiscal. Muy buenos días, su señoría. Por el Ministerio Público, fiscal Ana María Aldana y individualizada previamente ante el tribunal. Me acompaña, compareciendo pero no interviniendo, el abogado de la Fiscalía, señor Andrés Salazar Cádiz. Mucho gusto. Me falta lápiz a mí. No tengo lápiz. Querellante Consejo Defensor del Estado, muy buenos días. Buenos días, magistradas. Por el Consejo de Defensa del Estado, abogado Gisela Inostroza, con domicilio y forma de notificación registrado en este tribunal. Bien, antes de seguir, se me olvidó decir, hoy día es el día 115. Ya. Querellante particular, señorita Han. Buenos días, magistradas. Comparece la abogada Muriel Dominique Han Wong y me acompaña también el colega Roberto Valdés. Y lo voy a dar la... Buenos días, señora presidenta, señorías. Roberto Valdés Hueche por la parte querellante, también el colega Celis. Felicidades, doña. Está de cumpleaños la colega. Muchas gracias. Señor Celis, buenos días. Buenos días, magistrada. Por la parte querellante comparece Mauricio Celis Pineda, con domicilio y forma de notificación ya registrado en autos. 115 me dijo Leo, ¿no es cierto? Ya. Otros querellantes, señor Salinas, buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos los intervinientes. Norberto Salinas por la parte querellante con domicilio y forma de notificación debidamente registrado. Señor Paulo Pérez. Buenos días, señoría, de los demás intervinientes por la parte querellante. Muy bien. ¿Doña Ivana no va a comparecer? No, señoría. Lo hacen ustedes por ella. Exactamente, tenemos Paso poder. Los abogados, solo los nombres, por favor. Buenos días, señor Muga. Muy buenos días, señoría. Buenos días, magistrada. Por la defensa, Cristian Mugait, quien individualizado en estos autos. Buenos días. Buenos días, su señoría. También por la defensa, Leonardo Tagle Castro, ya individualizado en estos autos. Buenos días, señoría. Por la defensa, Alejandro Godoy Donoso. Muy buenos días, señoría. Abogado Rodrigo Ávila, la defensa. Buenos días a la señorita Karen, que nos ha acompañado durante todo el juicio. Voy a empezar por doña Patricia. Buenos días. Se identifica con su nombre solamente. Buenos días, magistradas. Patricia Alejandra Cabalá Leiva. Muy bien. Buenos días. Buenos días, magistrada. Álvaro Eduardo Gilens Velasco. Buenos días. Buenos días, magistrada. Edmundo Nosor Enrique Piraino Suez. Muy bien. Por favor, buenos días. Buenos días, magistradas. Juan Pablo Rodes Valenzuela. Buenos días, magistradas. Carlos Andrés Lizana Guerrero. Finalmente, buenos días. Buenos días, magistradas. Jorge Andrés Farías Fuentes. Procedemos entonces. Acta de deliberación. No, porque no la he visto. Hay una solicitud de prensa del señor Fabián Polanco, Radio Bio Bio, Canal 9, para grabar audio y imágenes durante el desarrollo de la audiencia, tomar fotografías de la audiencia. También hay otra petición del señor, aparentemente, porque no le entiendo la letra, Cristian Pastel López. Y dice medio Remberto Valdés. Ha escrito asesores comunicacionales, ya. No es necesario que hable, gracias. Don Jorge Valencia Figueroa, Canal 13. Lo mismo. Don David Edmundo Yáñez Montes por TVN. Solo grabar, audio y imágenes. ¿Hay oposición de las partes? No, su señoría.
¿Los querellantes? No, su señoría. ¿Las defensas? Ninguna, señoría, en los términos que ya el tribunal ha autorizado previamente. Bien, se autoriza a los medios antes individualizados a las peticiones respectivas sin filmar, ni grabar, ni sacar fotografía de la fotografía de las caras de los o imágenes de los acusados. Ahora sí procedo. Acta de deliberación, Concepción, 10 de marzo de 2023. Esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Concepción, reunida después del debate de rigor, de conformidad con lo previsto en los artículos 339, 340 y 343 del Código Procesal Penal, ha ponderado las pruebas rendidas por los intervinientes con arreglo a las normas contenidas en el artículo 297 del cuerpo legal antecitado y previa deliberación ha decidido unánimemente: 1. Absolver a los acusados Álvaro Eduardo Gilens Velasco, Patricia Alejandra Cabalá Leiva y Jorge Andrés Farías Fuentes, ya individualizados como autores del delito contemplado en el artículo 291 del Código Penal en grado de consumado, que en las acusaciones fiscales y particulares se les imputó haber cometido entre el día 3 y 4 de agosto de 2018 en la Bahía de Concepción. La decisión precedente se fundamenta en la circunstancia de que la prueba testimonial, documental, evidencia pericial y otros medios de prueba incorporada y rendida por los acusadores resultó insuficiente para asentar, más allá de toda duda razonable, la existencia del hecho punible que les fuera imputado, como asimismo las participaciones culpables que le fueron atribuidas, manteniéndose incólume la presunción de inocencia que les ampara. De conformidad con el artículo 347 del Código Procesal Penal, álcense las medidas cautelares que a cada uno de ellos les afecte. En su caso, ofíciese. 2. Absolver a los acusados Edmundo Nosor Piraíno Suez, Juan Pablo Rodes Valenzuela y Carlos Andrés Lizana Guerrero, ya individualizados como autores del delito contemplado en el artículo 291 del Código Penal, en grado de consumado, que en las acusaciones fiscales y particulares se les imputó haber cometido entre el 17 y 25 de agosto del 2018 en la comuna de Quintero. La decisión precedente se fundamenta también en que los antecedentes incriminatorios incorporados por los persecutores, consistentes en prueba testimonial, documental, de evidencia, pericial y otros medios de prueba, resultó insuficiente para asentar, más allá de toda duda razonable, la existencia del hecho punible que les fuera imputado, manteniéndose intacta la garantía del artículo 4 del Código Procesal Penal. Conforme con el artículo 347 del Código Procesal Penal, álcense las medidas cautelares que a cada uno le afecta en relación con ese ilícito. En su caso, ofíciese. 3. Condenar a los acusados Edmundo Nosor Enrique Piraíno Suez, Juan Pablo Rodes Valenzuela y Carlos Andrés Lizana Guerrero, ya individualizados como autores del delito contemplado en el artículo 44, inciso primero de la Ley 20.920,
en relación con el decreto 148 del Ministerio de Salud de 16 de junio de 2004, que aprueba el reglamento sanitario sobre manejos de residuos peligrosos en grado de consumado cometido entre los días 17 y 24 de agosto de 2018 en la comuna de Quintero. Para arribar a la decisión de condena se ha tenido en consideración que la prueba incorporada por los acusadores, consistente en documental, testimonial, pericial, de evidencia y otros medios de prueba, unida a las declaraciones de los encartados, permitió adquirir la convicción, más allá de toda duda razonable, acerca de la existencia del hecho punible que se ha indicado y la participación que en él les cupo a cada uno de los encartados, como autores ejecutores del artículo 15, número 1 del Código Penal, sin que la prueba de descargo rendida por la defensa haya tenido la virtud de generar aquella duda en la acreditación del delito asentado, ni en la responsabilidad de los mismos en los términos ya indicados. En lo relativo a eventuales circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal ajenas al hecho punible y demás factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena, se difiere su pronunciamiento para la sentencia definitiva, sin perjuicio de lo establecido en la parte final del inciso cuarto del artículo 343 del Código Procesal Penal. La audiencia de lectura del fallo se llevará a cabo el martes 9 de mayo en curso, a las 15 horas. La sentencia será redactada por la juez Jimena Loreto Israel Quilodrán. RUC 1800903-772-8. RIT 172-2022. Decidieron las jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, Karina Gema Mijovilovich Gutiérrez, Mirenchu Bernardita San Miguel Bravo y Jimena Loreto Israel Quilodrán. Bien. Entonces, en relación al delito por el cual han sido condenados los imputados Piraíno, Lizana y Rodes, se abre debate para efectos del artículo 343 del Código Procesal Penal. Los absueltos, si lo estiman o lo quieren así, pueden abandonar la audiencia ahora. O, según sea su voluntad, pueden permanecer en su sitio. Perfecto. Bien. Fiscal. Gracias, señoría. Su señoría, considerando el delito por el cual ha sido condenado, que es el inciso primero del artículo 44, el Ministerio Público primero quiere hacer presente y señalar al tribunal que lo tiene a la vista los extractos de filiación y antecedentes de cada uno de los 3 acusados que han sido condenados. ¿No o sí? Sí, los tenemos aquí a la vista. Cada uno de los 3 no tienen anotaciones en su extracto de filiación, situación que efectivamente, como digo, lo tenemos acá a disposición del tribunal y los demás intervinientes. En tal caso, el Ministerio Público reconoce la atenuante del artículo 11, número 6, en favor de cada uno de los 3 condenados. Eso en primer término. En segundo término, el Ministerio Público no reconoce, para poder evitar debate posterior, la atenuante del artículo 11, número 9. Ello en atención, además de todo lo vertido en el juicio, a que el artículo exige efectivamente que haya una colaboración sustancial y que a la luz de los hechos, para no reiterarlos, en que efectivamente no ha habido colaboración, ni siquiera colaboración simple, mucho menos sustancial,
en el esclarecimiento de estos hechos, el Ministerio Público estima que no procede la aplicación de esta atenuante. En consideración a aquello, entonces, el Ministerio Público reconoce una atenuante, ninguna agravante, y teniendo en cuenta que el artículo 44, inciso 1, establece una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, solicitamos se aplique el grado medio en atención a la extensión del mal causado por este delito y en atención a aquello solicitamos se aplique el máximo, esto es 3 años de presidio menor en su grado medio para cada uno de los 3 condenados. Bien, esas son sus palabras. Consejo de Defensa del Estado. Señoría, respecto de las circunstancias atenuantes hechas... Disculpe, antes de continuar, ¿hay oposición a la concesión de pena sustitutiva? Señoría, lo va a dejar a consideración del tribunal. Ahora sí, doña Gisela. Gracias, señoría. En relación con las circunstancias atenuantes esgrimidas por el Ministerio Público, esta parte conteste con aquella, reconociendo el artículo 11, número 6 del Código Penal por carecer los encartados por tenerlos encartados irreprochable conducta anterior. No reconoce de antemano tampoco la atenuante del 11, número 9 del Código Procesal Penal, porque obviamente no ha habido una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, debiendo haberse probado, ¿cierto?, en juicio cada una de las imputaciones que permiten haber arribado, ¿cierto?, a la condena por el delito del artículo 44 de la Ley REP. Respecto de la pena, entendiendo que hay aplicación del artículo 68 del Código Penal por ser una pena compuesta de 2 grados, va a solicitar al tribunal se apliquen las normas contempladas en el artículo 68, es decir, que se imponga la pena en su grado mínimo conforme lo establece la ley, en el grado que su señoría determine. ¿En el quantum? En el quantum. ¿En cuanto a pena sustitutiva? No hay inconveniente, su señoría. Los querellantes. Con su venia, señora presidenta, nuestra parte no reconoce ninguna causal minorante de responsabilidad penal. La primera, porque no es suficiente a nuestro juicio el solo hecho, es una cuestión discutida y discutible, por cierto, de que baste para tener irreprochable conducta anterior el que no existan antecedentes penales consumados. Segundo, no reconocemos por ningún motivo la colaboración sustancial, en la misma idea que ya han señalado la señora fiscal y la señorita abogada querellante del Consejo de Defensa del Estado, y por el contrario, de acuerdo a los antecedentes que se han esgrimido durante todo el curso de la causa, los 3 condenados lejos estuvieron de colaborar sustancialmente durante el curso de la investigación. En tercer lugar, vuestra señoría, atendido la extensión gigantesca del delito, de las consecuencias fatídicas del artículo 44, inciso primero, en las comunidades de Quintero y Puchuncaví, en particular en las 1.434 víctimas que representamos, creemos que la pena penal que debe ser aplicada en contra de cada uno de ellos es aquella que hemos sostenido desde siempre, 5 años y ni un día menos. Y respecto, vuestra señoría, a la aplicación sustitutiva de alguna pena penal, sin ninguna duda nos tenemos que atener a la preceptiva del artículo de la ley 18.216, pero suplicamos a vuestra señoría que con el razonamiento más agudo y crítico respecto de esta legislación, no otorgue ninguna pena sustitutiva y que esta pena de presidio se cumpla efectivamente. Eso es, señoría. Bien. ¿Quién va a alegar? ¿El señor Salinas o el señor Puchau? O sea, Pérez. Señoría, sí, por esta parte querellante, nosotros vamos a adherir a las peticiones planteadas por el Ministerio Público y argumentaciones similares respecto de las circunstancias agravantes y atenuantes, solicitando la misma pena, 3 años de presidio menor en su grado medio para los 3 acusados, y en cuanto a pena sustitutiva, dejamos a criterio del tribunal su aplicación. Bien, en primer lugar, ¿no hay circunstancias agravantes?
En segundo lugar, la pena que pide es de 3 años de presidio menor en su grado medio, ¿no es cierto? Señoría, sí. Y en cuanto a pena sustitutiva, Lo dejamos a criterio del tribunal. bien. ¿Usted, don Alejandro? Voy a partir yo, señoría. Sí. Usted representa A don Carlos Lizana. Muy bien. Sí, señoría, considerando justamente el veredicto respecto al artículo 44, en primer lugar, solicito que respecto a este delito está reconocido el artículo 11, número 6 por la parte acusadora. Pedimos se reconozca también por el tribunal la irreprochable conducta. Y además consideramos que sí existe la circunstancia atenuante de responsabilidad de colaboración sustancial del artículo 11, número 9 del Código Penal, considerando las declaraciones prestadas tanto en la investigación de este caso como durante el juicio mismo, que dicen relación justamente con aspectos relacionados con el delito por el cual su señoría condenó. Y en ese sentido no hay, me parece, diferencia alguna en los términos fácticos de lo que el tribunal resuelve respecto a lo que el señor Lizana declaró en este juicio. Por tanto, pido se reconozca esa circunstancia atenuante. En ese evento, señoría, correspondiendo al artículo 44, inciso primero, el veredicto, tiene una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, vale decir, va de los 61 días hasta los 3 años, considerando la existencia de 2 circunstancias atenuantes, de conformidad al artículo 68, siendo un delito que tiene más de un grado, es posible el tribunal rebajar entonces 1, 2 o 3 grados en la pena. En este sentido, señoría, pido la rebaja en 3 grados de la pena, en términos discrecionales por parte del tribunal respecto al señor Salinas, y eso implica, perdón, el señor Lizana, y eso implica un rango entre 1 a 20 días de pena de prisión, que es el rango que pido que su señoría aplique. Respecto a ciertos puntos pedidos también por las partes contrarias, el Ministerio Público reconoció el 11 número 6, por tanto la norma lo obliga a justamente fallar dentro del rango mínimo, en el evento que usted rechace la colaboración sustancial. Por tanto, la pena no puede exceder de los 540 días. Y además, señoría, respecto a las penas sustitutivas, el señor Lizana cuenta, a efectos de poder alegar la remisión condicional de la pena, cumple los requisitos del artículo 4 señalado expresamente, la señoría los conoce, pero además agregar que cuenta con informes psicológicos de la perito señora Carolina Palomero y un peritaje social del perito Danilo Lienqueo, en que en ambos casos atendido a las extensas entrevistas realizadas a él y los antecedentes recopilados respecto a su persona, tanto personales como familiares, recomiendan una medida en libertad. De manera que, considerando los antecedentes y cumpliendo los requisitos del artículo 4 de la ley 18.216, solicito a su respecto entonces la remisión condicional de la pena como pena sustitutiva. ¿Va a incorporar los documentos? Diría, sí, los tengo en un documento, un link, no los tengo físicamente, los tengo, se lo hago llegar. Lo hará llegar al tribunal. Eso es por mi parte, sí. Señor Ávila, ¿usted? Por don Juan Pablo Rodes, ¿sí? Muchas gracias, presidenta. Sí, efectivamente, en los mismos términos que ha señalado Alejandro en esta audiencia, vamos a solicitar una rebaja, sin perjuicio que una facultad del tribunal de su señoría. Mismas atenuantes entonces. Mismas circunstancias atenuantes, 11 número 6, 11 número 9, su señoría. La 11 número 9, su señoría, si bien la parte acusadora ha sostenido que no procede, quiero fundamentarlo un poco más. ¿Y por qué, su señoría? Porque mi representado prestó declaración voluntaria renunciando a su derecho a guardar silencio, un derecho, una garantía constitucional, el 29 de septiembre, el 30 de septiembre, el 3 y el 4 de octubre, su señoría, ante este tribunal. Y se sometió al escrutinio, además de la parte acusadora, conforme a las facultades que le otorga el Código Procesal Penal, a dicho interviniente, fue contrainterrogado. Y los hechos, su señoría, que relató mi representado, son precisamente aquellos hechos que el tribunal, no los comparte esta defensa, pero que el tribunal ha señalado como constitutivos del delito del artículo 44 de la ley 20.920.
Si eso no es colaboración sustancial, su señoría, al esclarecimiento de los hechos, nada lo puede ser. Nada lo puede ser. El artículo 68 del Código Penal establece claramente, señoría, que en caso de un tipo penal, un delito que tenga una pena de 2 o más grados de una pena divisible, establece la facultad del tribunal para rebajar hasta en 3 grados. ¿Por qué pedimos esta rebaja sustancial, su señoría? Es porque no solamente ha existido colaboración ante este tribunal para el esclarecimiento de los hechos, sino que además, que duda cabe, que tiene irreprochable conducta anterior. Y acá me quiero hacer cargo un poco de lo que dice la parte querellante, su señoría, sin más. La parte ¿Que rebaja en cuántos grados pidió? 3 grados. 1 a 20 días de prisión en su grado mínimo. La parte querellante, su señoría, sin más, dice, mire, no procede ninguna atenuante. No existe ninguna jurisprudencia en este país, su señoría, que sobre la base de un extracto de filiación ausente de toda anotación prontuarial no reconozca la atenuante de la irreprochable conducta anterior. Y luego dice, mire, pido la pena de 5 años. Su señoría, es un desconocimiento normativo absoluto, su señoría, absoluto. Es decir, excede el rango punitivo que establece el tipo penal, su señoría, y lo aumenta en 1 grado, porque el tipo penal llega o va en el rango de los 61 días a 3 años, y lo aumenta en 1 grado sin más, su señoría, sin invocar circunstancias agravantes. Absolutamente nada, su señoría. Entonces, esta es una alegación, su señoría, y perdóneme la expresión, para la galucha. No es más que eso. Sin ningún sustento jurídico. Sin ningún sustento, su señoría, que pueda a este tribunal hacerle algún sentido de por qué vamos a aumentar la pena a 5 años, en 1 grado, su señoría. Si las circunstancias que determinan la aplicación de una pena, su señoría, no es un juego. Estamos hablando acá de personas. Y viene el señor Valdés acá, ante este tribunal, un tribunal de derecho, a pedir el aumento en 1 grado, su señoría, sin invocar por qué. Cuando las reglas de determinación de la pena están en el Código Penal, su señoría. Están en el Código Penal. Esto no es a gusto del consumidor. Cuento también, su señoría, con un informe pericial social respecto a mi representado. Y cuento también con un informe pericial psicológico. Ambos informes son suficientes y se aportarán al tribunal de su señoría como para otorgarle a mi representado la pena sustitutiva de la remisión condicional, establecida en la ley 18.216, su señoría. Y es por eso que solicito la rebaja en 3 grados, sin perjuicio de reconocer que es una facultad del tribunal de su señoría, en consideración de las 2 circunstancias atenuantes que he señalado, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, y solicito además se conceda la remisión condicional de mi representado. Eso es, su señoría. Muchas gracias. ¿Usted va a alegar, don Leonardo? Su señoría, en representación de don Edmundo Peiraino, solicito también, tal como se ha señalado por parte de quienes me antecedieron la palabra, la rebaja en 3 grados a partir del mínimo establecido en el artículo 44 de la ley 20.920, a fin de que se termine imponiendo una pena de prisión en su grado mínimo, otorgándole el beneficio de la remisión condicional de la pena al reunirse también los requisitos al respecto. Su señoría, aquí son reglas de aplicación, están contenidas en el código tal como se ha señalado por parte del señor Ávila y el señor Godoy. Tenemos que ir al artículo 68. El artículo 68 señala que cuando se trata de una pena compuesta, si existe una circunstancia atenuante, a lo menos,
y ninguna agravante, como ha sido reconocido por el propio Ministerio Público, se tiene que aplicar la pena por el mínimo, por ende tenemos que ir al rango entre presidio menor, de presidio menor en su grado mínimo, esto es de 61.540 días, por ende la petición del Ministerio Público de solicitar la pena de 3 años está fuera del marco correspondiente y está fuera de aquello que dispone el artículo 68 de manera expresa. ¿Para qué decir, su señoría, lo que se ha señalado por parte de uno de los querellantes, en donde, sin reconocer atenuantes, ni siquiera la objetividad de la irreprochable conducta anterior, y sin argumentar la existencia de una circunstancia agravante, no solo solicita una pena que excede el marco punitivo, sino que señala además, o se excede, de aquello que está establecido expresamente en el artículo 44 de la Ley 20.920 y aquello que está establecido en el propio artículo 68 del Código Penal. Lamentablemente son circunstancias, su señoría, que escapan de un tribunal de derecho y que se condicen con lo que señalamos, con lo que escuchamos cuando iniciamos esta audiencia, que es que existe un equipo de comunicaciones atrás que evidentemente va a reportear en los términos que ha sido solicitado y que han sido señalados por parte del abogado, prescindiendo de toda consideración legal y jurídica al respecto. Su señoría, efectivamente, concurre las circunstancias atenuantes alegadas, aquí no solo la reprochable conducta anterior, sino también la colaboración sustancial, al igual que el resto de los acusados. El señor Piraíno prestó declaración ante este tribunal de manera voluntaria, renunció a su derecho a guardar silencio, fue arduamente examinado por los abogados defensores y por los querellantes y Ministerio Público, por ende, los dichos señalados por él evidentemente han sido considerados, también sin compartirlo por esta defensa, por el tribunal para dictar en definitiva una sentencia condenatoria. Por ende tenemos 2 circunstancias agravantes, ninguna circunstancia atenuante, circunstancia atenuante, ninguna circunstancia agravante, tal como ha sido reconocido por todos los acusadores, y en ese sentido lo que corresponde es del mínimo, vale decir del rango mínimo, que es presidio menor en su grado mínimo, rebajarla en 1 o 3 grados. Solicitamos que se rebaje en 3 grados y por eso caemos en una pena, en un marco de pena de prisión en su grado mínimo, esto es de 1 a 20 días, y solicitamos respetuosamente se concede el beneficio de la remisión condicional, contando también, al igual que las otras defensas, con un informe social suscrito por el trabajador social don Danilo Dardo Linqueo Pino y un informe psicológico suscrito por doña Carolina Andrea Palomero Díaz, que también, al igual que respecto de los otros acusados, sugiere que esta pena eventual que se pudiera imponer la pudieran cumplir dentro del medio libre, reuniéndose en este caso los requisitos del artículo 4 de la ley 18.216, por lo que solicitamos se le conceda la remisión condicional correspondiente. Eso es, su señoría. ¿Y en cuanto al artículo 38 de la ley 18.216? Sí, también se solicita con el objeto que no consten en su extracto los antecedentes correspondientes. ¿Fiscal? Me lo que resuelve el tribunal igualmente que en la otra circunstancia, su señoría. ¿Las querellantes? Los mismos términos que el Ministerio Público. ¿También? Nada más que agregar, señoría. ¿Los otros defensores en cuanto al artículo 38? También, señoría. Muy bien. ¿Abonos que considerar? ¿No han estado privados de libertad? No, su señoría, ningún día. Muy bien. Entonces, con lo obrado, se tiene por notificado, remítese copia del acta del veredicto a los correos electrónicos de cada uno de los titulares. Notificación en audiencia, remisión, y termina la audiencia siendo las 10:05. Muchas gracias, señoría.